Las redes sociales son parte inevitable incluso de nuestra vida. Casi todos participamos de ellas de una u otra forma y cada quien tiene su red social favorita o la que sabe usar al menos. Nadie se escapa, ni siquiera el Papa Francisco, ni tampoco lo hacía el Papa Benedicto XVI en su momento. Tan importantes resultan las redes sociales para nuestra vida, que de alguna manera están definiendo la forma como nos comportamos, la forma como interactuamos, la forma como nos distanciamos, la forma como somos. De alguna forma, las redes sociales llegan a ser nuestro carnet de identidad, nuestra carta de presentación. Tienen que ver con nuestra identidad incluso. De ahí que la Santa Sede, a través del Dicasterio para la Comunicación, haya emitido este fin de semana un documento sumamente importante que contiene una profunda y extensa reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Documento que se llama Hacia una plena presencia. Y de él estaremos reflexionando aquí esta noche en el Club de los Búhos. Si vives en el área de Seattle o de Tacoma o te gustaría acompañarnos, te invito este sábado 17 de junio a que me acompañes en el taller eucarístico Señor mío y Dios mío, la presencia real, reflexión teológico-espiritual. Una serie de conferencias que te ayudarán a reafirmar y reforzar tu comprensión y tu fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en consecuencia a tener un encuentro más pleno con el Señor a través del pan y el vino consagrados que el Espíritu Santo transforma en cada celebración eucarística en el cuerpo y sangre del Señor. Sábado 17 de junio, en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, cerca del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el evento dará inicio a las 9 de la mañana y concluirá con la Santa Misa a las 5 de la tarde. Es un evento dirigido a mayores de 14 años, pero habrá cuidado y catequesis para menores. Un evento organizado por el Movimiento de Adoración Nocturna Nacional de Estados Unidos. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. Buenas noches, te saluda tu amigo Mauricio Pérez y me da mucho gusto encontrarme contigo una vez más en tu programa El Club de los Búhos, este programa semanal que se transmite ya por la noche, pues dado que es un club de búhos y los búhos no duermen, los búhos se desvelan y se desvelan entre otras cosas para aprender, para pensar, y es de lo que se trata este programa. Es un programa para aprender
y más que nada es un programa para pensar y para pensar a la luz de nuestra fe católica. Como te decía, la Santa Sede ha emitido un documento muy importante que contiene una reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Es un documento extenso que amerita una cobertura mucho más profunda. De hecho, estaba yo pensando que sería bueno grabar una serie, aunque he estado pensando cuál sería el formato más ideal para darle lectura al documento completo. Es muy extenso para un solo programa o dos, entonces ameritaría hacer una serie especial para ir dando lectura a cada uno de los capítulos y de los segmentos de este importante documento, porque todos interactuamos a través de redes sociales y en verdad que son parte ya de nuestra forma de ser, así que necesitamos enfocar nuestra presencia y nuestra actividad en las redes sociales a la luz de nuestra fe. Como todo criterio en la vida para un hijo de Dios tiene que ser precisamente a la luz de la fe, y de ahí que la Santa Sede haya realizado esta reflexión que comparte con todos nosotros y que resulta realmente un material invaluable para nuestros tiempos. De eso estaremos hablando hoy aquí en el Club de los Búhos, en concreto en 2 o 3 secciones especiales que me han llamado la atención y que creo que son buen material para un programa como el Club de los Búhos. Insisto, produciré una serie especial dando lectura al documento completo, está al pendiente, no sé todavía si será un podcast en audio, si será un programa en video, pero pronto estará disponible esta serie. Pero por lo pronto aquí en el Club de los Búhos vamos a reflexionar acerca de el documento en sí para que conozcas bien de qué se trata y también de un aspecto que tiene que ver con nuestra vida de fe. Porque parece mentira, pero hasta la forma de darle culto a Dios de alguna forma se ha visto salpicada por las redes sociales. Quizás para bien, pero también para mal. De eso vamos a hablar hoy. Y también nuestra presencia, nuestra forma de conducirnos en las redes sociales. Porque es cierto que son un instrumento que nos ayuda a acercarnos y que nos ayuda a tener contacto con personas cercanas a nosotros en el corazón, pero que se encuentran lejos en la distancia. Son medios que también nos permiten comenzar a entablar relaciones con personas lejanas y desconocidas que eventualmente llegan a convertirse en amigos, incluso en algo más. Pero también es una realidad que las redes sociales se convierten en un campo de batalla muy feroz, en el que incluso los hijos de Dios intervienen con una ferocidad realmente vergonzosa. De eso se ocupa también esta reflexión del Vaticano y por eso vamos también a detenernos en esa parte de este documento. Eso es lo que estaremos haciendo en este programa del Club de los Búhos y pues me gustaría que comencemos como siempre para disponer nuestro espíritu, para disponer nuestra alma a este espacio de reflexión. Vamos a ponernos en presencia del Señor y hacer una oración para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El trabajo, Señor, de cada día nos sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría, de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede, en Él quien nada puede. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya estamos listos para comenzar y el que está más que listo, como siempre, es nuestro querido Boino, que ya despertó y que está aquí listo para saludar a nuestros amigos que están conectados en esta transmisión. Pues bien, amigos, vamos a comenzar a revisar lo que dice este documento tan interesante
que se está emitido a través del Dicasterio para la Comunicación y se llama Hacia una plena presencia. Es una reflexión que está basada en la parábola del buen samaritano. Me gustaría leer primero la introducción para que con esto te des una idea de por qué, cuál es la motivación de la Santa Sede para hacer una reflexión acerca de las redes sociales. Dice así: en la era digital, la humanidad ha dado grandes pasos hacia adelante, pero una de las cuestiones urgentes que aún quedan por abordar es cómo podemos vivir en el mundo digital en cuanto a individuos y en cuanto a comunidad eclesial, con amor al prójimo, estando presentes de manera auténtica, atentos los unos a los otros en nuestro viaje común por las autopistas digitales. Los avances de la tecnología han hecho posibles nuevas formas de interacción humana. De hecho, la cuestión ya no es si interactuar o no con la cultura digital, sino cómo hacerlo. Las redes sociales en especial son ambientes en los que las personas interactúan, comparten experiencias y cultivan relaciones como nunca se había hecho antes. Sin embargo, a medida que la comunicación se ve cada vez más influida por la inteligencia artificial, se plantea la necesidad de redescubrir el encuentro humano en su esencia misma. En las 2 últimas décadas, nuestra relación con las plataformas digitales ha sufrido una transformación irreversible. Ha surgido la conciencia de que estas plataformas pueden evolucionar para llegar a ser espacios creados conjuntamente y no solo algo que usamos de forma pasiva. Los jóvenes y también las generaciones de más edad piden que vayamos a su encuentro allí donde están, incluidas las redes sociales, ya que el mundo digital es una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de los jóvenes. Muchos cristianos solicitan inspiración y guía porque las redes sociales, que son una de las expresiones de la cultura digital, han ejercido un profundo impacto en nuestras comunidades de fe y en nuestras trayectorias espirituales personales. Los ejemplos de interacción fiel y creativa en las redes sociales abundan en todo el mundo, tanto por parte de comunidades locales como de personas que dan testimonio de su fe en estas plataformas, con frecuencia de modo más difusivo que la iglesia institucional. Asimismo, existen numerosas iniciativas pastorales y educativas desarrolladas por iglesias locales, movimientos, comunidades, congregaciones, universidades e individuos. A estas reflexiones hay que añadir la interacción práctica de la iglesia en las redes sociales, que ha sido igualmente eficaz. Un momento reciente ha demostrado con claridad que los medios digitales constituyen una poderosa herramienta para el ministerio de la Iglesia. El 27 de marzo de 2020, en las primeras fases de la pandemia de COVID-19, la plaza de San Pedro estaba vacía, pero al mismo tiempo llena de presencias. Una transmisión en directo a través de la televisión y de Internet permitió al Papa Francisco guiar una experiencia global transformativa, una oración y un mensaje dirigido a un mundo en confinamiento. En medio de una crisis sanitaria que costó la vida a millones de seres humanos, personas de todo el mundo, confinadas y aisladas, se encontraron profundamente unidas entre ellas y con el sucesor de Pedro. Gracias a los medios tradicionales y a la tecnología actual, la oración del Papa alcanzó los hogares y tocó las vidas de personas de todo el mundo. Los brazos abiertos de la columnata de Bernini que rodean la plaza de San Pedro pudieron así extender su abrazo a millones de seres humanos. A pesar de estar físicamente distantes unos de otros, quienes se unieron al Papa en aquella hora, estuvieron presentes los unos a los otros y pudieron experimentar un momento de unidad y comunión. Vaya, yo te decía, ni el Papa se salva de participar en las redes sociales. Y ciertamente, imagínate, ¿qué hubiera sido de la humanidad a lo largo de la larga pandemia y sobre todo del largo confinamiento sin las redes sociales? Tanta gente que se quedó sola, aislada en su apartamento, por ejemplo, sin poder tener contacto físico,
con nadie, por mucho tiempo. Esos tiempos en que no se podía salir ni al supermercado. Países donde hasta había soldados y policías custodiando las calles para que nadie osara salir a la calle. Si de por sí tuvo impactos emocionales, impactos psicológicos, incluso impactos psiquiátricos en mucha gente, ese confinamiento tan prolongado, esa ausencia de contacto humano, de contacto físico. Imagínate si además de eso no hubiéramos tenido la posibilidad de tener un contacto, aunque fuera virtual. ¿Cuánta gente se hubiera vuelto loca por completo? Entonces las redes sociales fueron de alguna forma nuestra tabla de salvación en todos los sentidos, incluyendo el plano religioso, porque si bien por el confinamiento no podíamos asistir a la iglesia para participar de la Santa Misa, al menos a través de las redes sociales, podíamos ver la celebración de la Santa Misa y de alguna manera hacernos presentes virtualmente. Esto fue bueno porque nos permitió sentirnos cercanos, aunque en realidad esas misas virtuales no son un supletorio de la misa real, porque la misa solamente se puede celebrar en vivo y ahí. Y de hecho, no se nos dio la concesión de cumplir con el precepto dominical. Esto es algo que tiene que quedar claro, Para los que todavía a estas alturas insisten en ver las misas por internet en lugar de ir a la iglesia. A estas alturas, no se nos dio la concesión de cumplir el precepto dominical viendo la misa por internet, no. Porque no podíamos ir físicamente a la iglesia, se nos dio la dispensa del precepto dominical, es decir, no cometíamos un pecado al no ir a la misa, porque no podíamos ir, porque estaban las iglesias cerradas. Entonces, la misa virtual no suplía la misa física, que es la única que se puede celebrar. La misa virtual fue simplemente un auxilio que nos ayudó a no sentirnos tan desconectados de la vida de la iglesia. Porque para poder cumplir con el precepto dominical de asistir a misa, se tiene que asistir en persona, de forma física. Si no, no. Si no, no se cumple. Y a estas alturas, eso ya terminó. A esas alturas ya no hay esa dispensa. Alguien dirá, ¿pero qué hay de los que están gravemente enfermos y no pueden salir de su casa? Bueno, igual que pasaba antes de la pandemia, los enfermos, así como los que los cuidan, están dispensados del precepto dominical. Punto. No están obligados a ver la misa virtual a cambio de. Como en la pandemia no estábamos obligados a ver la misa virtual a cambio de. No, así no era. Se nos dispensó de ir a misa y gracias a las redes sociales podíamos sentirnos como que estábamos participando. De corazón lo hacíamos, pero nos faltaba la presencia real. Nos faltaba el encuentro con Cristo, comulgando, porque la comunión espiritual tampoco suple la comunión real. La única comunión se logra comulgando físicamente. Físicamente, el cuerpo y la sangre de Cristo, no de forma espiritual. La comunión espiritual es solamente una oración que expresa nuestro deseo de estar en comunión, en tanto que la comunión física logra esa comunión que con la comunión espiritual anhelamos tener. Eso solo se hace posible comulgando de verdad. Para quienes están viendo este programa de acá, de donde vivo, no se pierdan esas conferencias sobre la presencia real. Es muy importante. Cuando eso no se entiende, se suple o se pretende suplir virtualmente lo que no se puede suplir virtualmente. Otro ejemplo de ello son tantas adoraciones perpetuas que se pretenden hacer a través de internet. Y vemos cualquier cantidad de videos de adoraciones perpetuas a través de internet. Y el problema de esto es que no, para adorar el Santísimo tienes que estar en persona, tienes que ir tú a donde está el Santísimo. El problema de la difusión de las misas y de la difusión de las adoraciones a través de internet es que la gente de forma inconsciente
acaba por hacer de la misa y de la adoración al Santísimo materiales de consumo digital. Así es. Y esa es una preocupación para la Iglesia, porque la misa no es un material de consumo digital y muchos ya la convirtieron en eso. Lo mismo la adoración. ¿Por qué? Porque en el momento en que se me antoja, sintonizo la misa y la veo, y en el momento en que se me antoja, sintonizo la adoración en vez de yo ir a donde el Señor me llama para que venga. Es la cuestión, se está distorsionando el concepto realmente de lo que significa participar de la vida sacramental de la Iglesia, poniéndole un velo digital que se llama pantalla de un dispositivo. Y eso es un peligro para nuestra fe, un gran peligro para nuestra fe, porque podemos acabar haciendo de la fe una ficción, cuando Dios mismo nos ha querido dar elementos tangibles, físicos, y nos llama a estar ahí presentes en cuerpo y alma, porque Él mismo se hizo presente en cuerpo y alma, se encarnó. Y la encarnación de Cristo es el punto de partida para comprender por qué la vida sacramental solo tiene sentido en presencia y no a través de una pantalla. Y veremos esto en un momento cuando veamos lo que contiene esta reflexión acerca del culto a Dios y las redes sociales. Ha sido un auxilio, pero cuando se mal usa ese recurso, cuando se abusa de ese recurso, lo que acaba pasando es justamente eso, que se hace de la misa, que se hace de la adoración, materiales de consumo digital, como ver una película, como ver una serie, como escuchar una canción. En el momento que quiero la escojo, en ese momento la veo, en ese momento la escucho. Son materiales de consumo digital. Eso sí lo son, pero no debe ser la misa ni la adoración, y muchos ya le hicieron tal. ¿Ven? Pero ciertamente que han sido de utilidad. Y ese momento tan hermoso y además histórico que cuenta y que recuerda este documento en el que el Papa, ¿te acuerdas? Que era un evento único, era un evento que nos sacudía ver al Papa solo. ¿Te acuerdas cómo iba en procesión él solo caminando por la plaza de San Pedro enteramente vacía? Pero al mismo tiempo estábamos unidos todos con él a través de las redes sociales, todos rezando, todos aislados, incluyéndolo a él. Una realidad que nos azotó a todos, o sea, toda la humanidad estaba compartiendo dos cosas: el aislamiento y el miedo a enfermarse y que pasara algo peor. Todos estábamos compartiendo esas dos cosas. Y fue un momento muy bonito ese en el que a través de las redes sociales el Papa se unió a nosotros y nosotros a él en esa oración. ¿Te acuerdas? Este documento después explica lo siguiente. Las siguientes páginas son el resultado de una reflexión en la que han participado expertos, educadores, jóvenes profesionales y líderes, laicos, sacerdotes y religiosos. Su objetivo es afrontar algunas de las principales cuestiones relativas al modo en que los cristianos deberían participar en el mundo digital. No se proponen ser una guía precisa para el ministerio pastoral en esta área. Lo que se espera de ellas, en cambio, es que promuevan una reflexión común sobre nuestras experiencias digitales, animando a las personas y a las comunidades a adoptar un enfoque constructivo y creativo que fomente una cultura de amor al prójimo. El desafío de fomentar relaciones pacíficas, significativas y atentas a los demás en las redes sociales provoca discusiones en los círculos académicos, profesionales y eclesiales. ¿Qué tipo de humanidad se refleja en nuestra presencia en los ambientes digitales? ¿Cuánto nuestras relaciones digitales es fruto de una comunicación profunda y sincera? ¿Y cuánto está meramente conformado por opiniones incuestionables y reacciones apasionadas? ¿Encuentra nuestra fe expresiones digitales vivas y frescas? ¿Y quién es mi prójimo en las redes sociales? La parábola del buen samaritano, mediante la que Jesús nos hace responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo?,
surge a partir de este interrogante de un experto en la ley mosaica. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El verbo heredar nos recuerda la herencia de la tierra prometida, que no es tanto un territorio geográfico como el símbolo de algo más profundo y duradero, algo que cada generación ha de descubrir y que puede ayudarnos a reconsiderar nuestro papel en el mundo digital. Los capítulos de este documento son: 1. Cuidado con las trampas en las autopistas digitales. El segundo capítulo es de la conciencia al verdadero encuentro. El tercer capítulo, del encuentro a la comunidad. Y el cuarto, un estilo característico, el qué y el cómo, la creatividad del amor. Vamos a ver dos partes de esta reflexión aquí en esta emisión del Club de los Búhos. Desde la perspectiva de la fe, qué comunicar y cómo comunicar no es solo una cuestión práctica, sino también una cuestión espiritual. Vamos a ver lo que dice acerca de las prácticas de la fe. Es una sección que dice compartir una comida. Como comunidad de fe, la Iglesia peregrina hacia el reino de los cielos. Dado que las redes sociales y en un sentido más amplio la realidad digital están entre los aspectos cruciales de este viaje, es importante reflexionar sobre las dinámicas de comunión y comunidad con respecto a la presencia de la Iglesia en el ambiente digital. En los momentos más graves del confinamiento durante la pandemia, la transmisión de las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales y de otros medios de comunicación ofreció un poco de consuelo a quienes no podían participar en persona. Sin embargo, aún queda mucho por reflexionar en nuestras comunidades de fe sobre cómo aprovechar el entorno digital de forma que complemente la vida sacramental. Se han planteado cuestiones teológicas y pastorales sobre diversos temas, como por ejemplo, la explotación comercial de la retransmisión de la Santa Misa. ¿Sabes que cuando estaba terminando la pandemia, bueno, no estaba terminando por completo, pero ya no estábamos confinados, tuvo lugar el Congreso Litúrgico Internacional en Roma, en el Pontificio Ateneo San Anselmo, que es la casa del Pontificio Instituto Litúrgico. Y a mí me llamó mucho la atención que el tema de ese congreso eran las misas digitales. Me llamaba la atención porque yo decía, bueno, si ya vamos a salir de la pandemia, ¿para qué les interesa a los grandes expertos en liturgia de la Iglesia Católica de todo el mundo sentarse a reflexionar acerca de las misas por internet? ¿Como para qué? ¿Ya para qué? Bueno, resultó un ejercicio sumamente enriquecedor porque la realidad era que conforme íbamos navegando las aguas de la pandemia y se comenzaron a transmitir las misas por internet, por las redes sociales, pues todo era improvisación. Era totalmente improvisación. Desde el que transmitía con un monaguillo deteniendo el teléfono hasta el que ponía en el altar el teléfono detenido con unos libros, hasta que ya se compraron el tripié con el teléfono y transmitían con el teléfono, hasta que más adelante se fue sofisticando y hubo empresas que se vieron hábiles y que diseñaron ya soluciones para iglesias y para parroquias con diferentes cámaras y medios de transmisión y en fin. Pero al principio todo era improvisación. Lo mismo para quienes estaban en casa. Quien se lo tomaba más en serio y acomodaba la sala pues con una cruz y con una vela y que trataba de emular un ambiente sagrado dentro de la casa, que también eso tenía una belleza especial porque veíamos a la iglesia doméstica, que es la familia, en su máximo esplendor cuando estaba participando de esa misa. Pero también lo mismo había el que sin empacho, desde su cama con el teléfono acá seguía la misa, ¿no? O sea, cosas, sí, todo tiene luces y sombras y ahí veíamos precisamente esto. Pero como dice aquí, yo te decía hace rato que no eran un supletorio de la asistencia a misa, realmente el precepto dominical se nos dispensó.
pero no estábamos obligados a ver la misa por internet, no. Y como dice aquí este documento, la transmisión de las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales ofreció un poco de consuelo a quienes no podían participar en persona. Es lo que eran esas misas, un consuelo. Y en ese Congreso Litúrgico Internacional, ya a posteriori fue interesante porque lo que en un principio se improvisó y que se fue mejorando con el tiempo, ya se presentó de una forma esquemática, de una forma organizada, analizando los pros, analizando los contras, analizando las virtudes, analizando los riesgos, viendo en el futuro cómo se le puede sacar provecho a una misa virtual. Algo que planteaban ellos es que una vez que termine la pandemia tienen que cesar las misas por internet. En todo caso, que en la catedral de cada diócesis se transmita una misa por internet el domingo para los que están enfermos como un auxilio, pero tendrían que desaparecer las misas virtuales en todos los demás lugares porque otra vez no es un supletorio de la misa. Y un gran riesgo es que para los que han hecho ya de la misa un material de consumo digital, es el pretexto para no ir a misa, pensando que vale igual verla a través de una pantalla, cosa que no es cierto. Entonces hay que entender todo esto. La comunidad eclesial se forma allí donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús. Independientemente del origen, la residencia o la pertenencia geográfica de cada uno. Si bien podemos reconocer que a través de la transmisión de la Santa Misa, la Iglesia ha entrado en los hogares de las personas, es necesario reflexionar sobre lo que significa la participación en la Eucaristía. La emergencia de la cultura digital y la experiencia de la pandemia han puesto de manifiesto hasta qué punto nuestras iniciativas pastorales han prestado poca atención a la iglesia doméstica, la iglesia que se reúne en los hogares y en torno a la mesa. En este sentido, necesitamos redescubrir el vínculo entre la liturgia que se celebra en nuestras iglesias y la celebración del Señor con los gestos, las palabras y las oraciones en el hogar familiar. Dicho de otro modo, necesitamos reconstruir el puente entre nuestras mesas familiares y el altar, en el que somos alimentados espiritualmente a través de la recepción de la Sagrada Eucaristía y confirmados en nuestra comunión de creyentes. No se puede compartir una comida a través de la pantalla. Alguien dirá, ¿cómo que no? ¿Qué acaso no compartíamos la cena de Navidad? Bueno, y los que nos veíamos hábiles, porque bueno, o sea, el instinto de supervivencia te hace ser creativo, ¿no? Y yo no sé tú cómo habrás hecho, pero yo así lo resolví. No pudimos ir a México con nuestra familia por primera vez en la historia desde que vivimos en Estados Unidos. Y lógicamente que al principio eso era un golpe moral tremendo, saber que no íbamos a ir y allá saber que no íbamos a estar. Hasta que dije, bueno, ¿y por qué no bajan un televisor y lo ponen en la orilla de la mesa y conectan la computadora para que nos vean ustedes en grande al fondo de la mesa? Y nosotras acá en nuestra mesa ponemos también una pantalla grande que tengo al fondo de la mesa y de esa manera queda una mesa de comedor extendida y así cenamos en Navidad y cenamos en Año Nuevo. Y habrá quien lo habrá hecho antes en Día de Gracias. Si tú hiciste eso, te felicito por creativo. Así es como celebramos la Navidad los profesionales en medio de la pandemia. Pero, entonces por eso tal vez digas, ¿cómo que no se puede compartir una comida? No, o sea, se puede y sí, porque realmente se interactuaba, ¿no? Se prolongaba la mesa y conversabas y te veías, y si era una pantalla grande, pues realmente se prolongaba y ahí los veías, te veían, conversabas, bromeabas, después hasta hicimos juegos de mesa todos juntos, o sea, fue realmente muy bonito y seguramente muchos de ustedes habrán hecho algo igual. Pero realmente no podíamos compartir los alimentos, es a lo que se refiere, ¿no?
O sea, yo veía el bacalao que hacía mi mamá y me moría de ganas de un bacalao, de una torta de romeritos al día siguiente en el recalentado que tanto nos enloquece a los mexicanos de la Ciudad de México. Y pues no podía, no se podía y nada más veía y se me hacía agua la boca y hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces, no se puede compartir una comida a través de la pantalla. Importante entender eso. Dice, todos nuestros sentidos están activos cuando compartimos una comida. El gusto y el olfato. Las miradas atentas a los rostros de los comensales mientras escuchan la conversación que se crea en la mesa. Compartir una comida en la mesa es la primera lección de educación en la atención a los demás y favorece las relaciones entre familiares, vecinos, amigos y colegas. Del mismo modo, participamos en el altar con toda nuestra persona. Intervienen el espíritu, la mente y el cuerpo. La liturgia, esto es tan importante, tan importante. La liturgia es una experiencia sensorial. Esto yo lo he explicado 27,000 veces. Y cuando de estas pláticas acerca de la presencia real, lo voy a tener que hacer 27,001 vez. Es tan importante. Dios se manifiesta a nosotros dejándose sentir, no como el que está ya en la eternidad, perdido, escondido por encima de una nube. No, Dios se deja palpar. No se deja ver, pero se deja palpar. Cuando nos bautizan, no vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero con el sentido del tacto sentimos el agua bendita. Cuando nos confesamos, no vemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo perdonándonos, pero escuchamos con el sentido del oído. Yo te absuelvo a todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo oímos para que nos quede claro que sí nos perdonó. En la confirmación no vemos al Espíritu Santo, pero con el sentido del olfato percibimos el deliciosísimo aroma del crisma. Con el sentido del olfato. ¿Te das cuenta? Los sentidos nos sirven para percibir la presencia de Dios. Dios se deja palpar a través de los sacramentos, y en eso consiste la sacramentalidad, en que lo podemos palpar. En la Eucaristía nos lo comemos, lo degustamos. Entonces, por eso dice aquí esto, la liturgia es una experiencia sensorial. Y claro, entramos a un espacio sagrado y con los ojos lo vemos. Y por eso un espacio sagrado tiene que estar bonito, o sea, tiene que sugerirnos que estamos en la casa de Dios. Y cuando vemos las imágenes de los santos, y desde que entramos y sentimos el agua bendita en la pileta que nos recuerda nuestro bautismo y la sentimos fresca en la frente y en las puntas de nuestros dedos, y cuando olemos el incienso, y cuando nos arrodillamos en el reclinatorio y se nos empiezan a adormecer las rodillas, todo eso, escuchamos la palabra, articulamos nuestras oraciones y nuestras alabanzas. La liturgia es una experiencia sensorial. Entramos en el misterio eucarístico a través de las puertas de los sentidos, que son despertados y alimentados en su necesidad de belleza, significado, armonía, visión, interacción y emoción. Ante todo, la Eucaristía no es algo que podemos simplemente mirar, es algo que nos nutre verdaderamente. Sí. ¿Sabes qué? Te cuento un chisme, pero cuando dé las conferencias sobre la presencia real, quienes me invitan a dar estas conferencias son el Movimiento de Adoración Nocturna de Estados Unidos. Y voy a decir una gran verdad que a muchos les va a provocar un calambre espiritual, pero es la realidad. ¿Qué haces cuando adoras al Santísimo? Lo contemplas, lo ves. Pero la gran sorpresa es que Cristo no dejó la Eucaristía para ser adorado. No. Cristo no nos dejó la Eucaristía para ser adorado a través de ella. Esa es una gran verdad. Y aquí lo dice este documento. La Eucaristía no es algo que podemos simplemente mirar. No. Cristo instituyó la Eucaristía
para que nos lo comamos. Y al comérnoslo pueda entrar en nosotros y sacramentalmente con nuestros sentidos, en este caso el gusto, sintamos que sí entra en nosotros. ¿De qué manera Él iba a poder dejarnos claro que entra en nosotros? Si no es metiéndose de alguna forma en nosotros que lo podamos percibir y sentir, pues a través del alimento. Por eso instituyó la Eucaristía, por eso convirtió pan y vino en su cuerpo y sangre, no para ser adorado contemplándolo, sino para meterse en nosotros y que así estemos en comunión y lo sintamos. Y al ser alimento para nutrirnos. Por eso dice aquí, la Eucaristía no es algo que podemos simplemente mirar, es algo que nos nutre verdaderamente. Yo te decía, la comunión espiritual no es un supletorio para cuando no puedo comulgar en persona, de forma física, no. Es simplemente una oración que expresa el deseo de que quiero comulgar. La única comunión se logra comulgando con la boca, punto, se acabó, no hay de otra. ¿Por qué? Porque así lo instituyó Jesús mismo. Tal cual. La adoración eucarística comenzó en un afán justamente por comulgar con los ojos. Una práctica que se llamaba manducatio per visum, comer con los ojos. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se sentían indignos de comulgar. Veían a Dios tan lejano y se sentían tan pecadores que ya no se sentían dignos de comulgar. Comulgaban una vez al año. Entonces se inventaron el supletorio de comulgar contemplando, de comulgar con la vista, que realmente no era una comunión. Y es así como surgió la adoración eucarística, muchos siglos después de cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Pero como dice aquí, la Eucaristía no es algo que podemos simplemente mirar y ya, no. Es algo que nos nutre verdaderamente, así que nos lo tenemos que comer. Y la única forma de comérnoslo es estando en persona en la misa. No hay de otra. La encarnación es importante para los cristianos, lo que te decía al principio del programa. El Verbo de Dios se encarnó en un cuerpo, sufrió y murió con su cuerpo y se levantó de nuevo en la resurrección con su cuerpo. Después de su regreso al Padre, todo lo que vivió con su cuerpo confluyó en los sacramentos. Cristo entró en el santuario celestial y dejó abierta una vía de peregrinación. A través de esta vía el cielo se derrama sobre nosotros. ¿Y por qué se enfatiza tanto el cuerpo de Cristo? Cristo mismo se hizo corpóreo, se hizo de carne y hueso. ¿Para qué? Para ser el Emmanuel, para estar entre nosotros, no a través de una pantalla, sino entre nosotros de forma física. Por eso es por lo que tenemos que estar ahí, de forma física. Y yo te decía, lo que hace que esto se entienda es entender la encarnación de Jesús. Él mismo se encarnó para hacerse físicamente presente. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tenemos que responder a su llamado? Atendiéndolo, estando ahí físicamente. Estar conectados, superando los límites del espacio, no es una conquista de los maravillosos descubrimientos tecnológicos. Es algo que experimentamos incluso sin saberlo cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, cada vez que participamos en la comunión universal del cuerpo de Cristo. Entonces nos conectamos con la Jerusalén celeste, nos encontramos con los santos de todos los tiempos y nos reconocemos los unos a los otros como partes del mismo cuerpo de Cristo. Por tanto, como el Papa Francisco nos recuerda en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2019, la web social complementa, pero no sustituye el encuentro en persona que cobra vida a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada y la respiración del otro. Si una familia usa la red para estar más conectada y luego se encuentra en la mesa y se mira a los ojos, entonces la red es un recurso. Si una comunidad eclesial coordina sus actividades a través de la red para luego celebrar la Eucaristía juntos, entonces es un recurso. La Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, en la que la unidad no se funda sobre los me gusta, sino sobre la verdad, sobre el amén con el que cada uno se adhiere al cuerpo de Cristo acogiendo a los demás.
La comunión eucarística no se funda sobre los me gusta. Al principio del programa, cuando les decía a José Luis, gracias por el me gusta y todos los demás pónganle me gusta, y si no le han puesto me gusta, ¿qué esperan para ponerle me gusta al programa? Y decía, más adelante hablaremos del me gusta, aquí está. Porque esto es esa parte, o sea, esto no se refiere al programa, esto se refiere a ese encuentro con Cristo. La comunión eucarística, la unidad no se funda sobre los me gusta, sino sobre la verdad. No sé si tú veías, no es que no sé, seguramente tú veías cuando veías una misa por internet, que dices, bueno, ¿qué está pensando la gente? ¿Qué está pensando la gente? Estaba en la misa, estaba el sacerdote predicando la homilía y empezabas a ver mensajes de la gente que estaba viendo la misa saludando al padre. Padre, ¿cómo está? Padre, qué gusto verlo. O sea, como si el sacerdote que estaba predicando la homilía fuera a leer sus mensajes. Como si estuvieran viendo el Club de los Búhos. O sea, esto es un programa interactivo. Pero había gente que dice, pues, ¿en qué están pensando? ¿Están en la misa o están mandando mensajitos con el teléfono? ¿No? O en el momento de la consagración. Y empezaban a volar los corazones y los me gustas, precisamente. ¿No? Y venía el Padre Nuestro y volaban los me gustas y los simbolitos esos que ponen aquí. No, pues, o sea, no, realmente la única forma de expresar esa comunión es estando ahí. La unidad no se funda sobre los me gustas, sino sobre la verdad. Y la verdad de la Eucaristía está ahí, físicamente presente en un lugar, porque Cristo con su cuerpo se hace presente. Y tan es así que en la Eucaristía misma convierte pan y vino con agua en su cuerpo y en su sangre para estar ahí presente. Corpóreo, tangible, visible, ahí, en un espacio, en un lugar, en un tiempo. El que es eterno, que no tiene tiempo, se hace presente en un espacio físico, en un tiempo determinado. Para nosotros. Y es por lo que te decía también que en el caso de la adoración eucarística no se puede hacer a través de una pantalla. ¿Por qué no? Porque Cristo está presente de forma física ahí y se hizo cuerpo y se hizo sangre en este caso. Fíjate, es pues, su encarnación, pero ahí la vemos en la Eucaristía, ahí para estar ahí. Así que si te vas a encontrar con Él para adorarlo, ¿dónde tienes que estar? Si Él se hace presente en cuerpo y sangre, tú tienes que estar ahí presente también en cuerpo y alma. Es muy importante entender esto, muy importante entender esto. Qué bueno que se nos da esta reflexión por parte de la Santa Sede. Y vamos a continuar acerca de nuestra participación personal en las redes sociales como hijos de Dios. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos de vuelta. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy.
Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues estamos de vuelta y aquí Bueno me recuerda que tenemos aquí amigos que se han ido conectando al programa y que también nos están dejando aquí sus saludos. Erika, me encanta, podemos palpar a Dios, es tan cierto, pues es que así es tan cierto como el aire que respiro, tan cierto que como este canto que puedes oír, realmente Dios está aquí y es una realidad, se hace perceptible a través, y miren, si no es cierto esto que les estoy diciendo, no solamente a través de los sacramentos, de los sacramentales mismos. ¿Qué pasaba en este tiempo de Pascua? Cuando en el acto penitencial el sacerdote pasaba aspergiéndonos con agua bendita, si no nos caía agua bendita, nos sentíamos timados, nos sentíamos totalmente timados si no nos caía aunque fuera una gota en la punta del dedo, ¿sí o no? Prueba de que necesitamos sentir, y si no sentimos, nos sentimos timados. Esa es la prueba contundente de que realmente sí palpamos a Dios, sí lo percibimos. Él se quiso hacer presente de esta forma tangible y perceptible. Luby, ¿qué opinas sobre la catequesis online en vivo como una herramienta digital para llegar a aquellos niños o adultos que no podrían acudir físicamente a una parroquia? Pues mira, yo lo que veo con esto, Luby, es que uno de los frutos de la pandemia, y qué bueno, uno de los frutos de la pandemia es que abrió la puerta a una buena cantidad de formación en la fe de muy buen nivel, incluso a niveles internacionales. Muchas universidades, muchos ateneos pontificios, universidades pontificias también, centros de formación bien consolidados comenzaron a impartir las clases por internet, lo que abrió la puerta a que hubiera participantes de otros países, así como estamos haciendo en el Club de los Búhos. Mira, el Club de los Búhos es a fin de cuentas un programa acerca de nuestra fe. De alguna forma es un programa de catequesis y es en línea y es en vivo y tenemos presencia de cuántos países. Así que dime tú qué opino, pues es una maravilla. Pero hay que tener cuidado porque pues también hay cosas que no se pueden dar a través de una transmisión por internet, ¿no? Entonces, cierto tipo de dinámicas, cierto tipo de trabajos en grupo, ciertos materiales físicos, es complicado. En cambio, en un grupo presencial, pues es mucho más fácil. Entonces, depende qué es lo que se esté impartiendo, hay que saber distinguir y tampoco hay que abusar de la cuestión digital cuando hay manera de participar de forma presencial, ¿no? Pero claro que esto abre las puertas a muchas oportunidades que antes no teníamos. Claudia, buenas noches, qué buen tema el de hoy. Nos estamos acostumbrando a las misas en la red social y no es conveniente. Dios te bendiga. Pues no es conveniente. Sabes que algo importante es que no son convenientes por lo que he estado explicando en cuanto a la participación. O sea, era un buen consuelo, como dice el documento, pues sí nos daba consuelo, ¿no? Y los que le echábamos ganas, pues sí tratábamos de recrear aquí un espacio sagrado, ¿no? Pero fíjate qué bonita esa realidad, sí, innegablemente que fue muy bonito, que el ambiente de la familia, de la iglesia doméstica, que es la familia, se convirtiera de pronto en un lugar litúrgico, aunque fuera virtual. Y qué simbólico que el comedor de muchas casas se usara precisamente para alrededor de la mesa del comedor congregarse la familia a ver la misa de forma virtual, porque las primeras misas se celebraban donde la fracción del pan se celebraba en los comedores de las casas, de las primeras iglesias. Entonces eso fue simbólicamente muy bonito, remontarnos a nuestros orígenes, aunque fuera de esta forma. Pero otra vez, no es un supletorio de la misa real. Lo que sí es muy valioso de las misas por internet es que, por ejemplo, hay eventos que son muy especiales que gracias a esas transmisiones podemos seguirlos y en espíritu pues unirnos lo más que podamos. Pensemos, por ejemplo, en las visitas apostólicas de los papas. Gracias a estas transmisiones podemos estar siguiendo las misas de los papas. Y no solo cuando andan de viaje, sino también misas importantes en grandes solemnidades, en canonizaciones, allá en la Plaza de San Pedro, por ejemplo. Que otra vez, pues no es un supletorio, pero al menos nos acerca. Y también un valor innegable es que todo ese material filmográfico se queda ahí para referencia. Entonces también a posteriori algo que se puede hacer es
ver esas misas, para escuchar la homilía, para ver ciertas partes del rito. O sea, como documento, como material de documento, es también algo muy valioso, que se queda ahí un acervo que nos permite echar mano de él cuando lo necesitamos para diferentes propósitos, ¿no? Algo que hay que tener claro es que si en determinado momento nos viéramos forzados a no ir a misa y quisiéramos ver una misa virtual para sentirnos cerca, se tiene que ver la misa en vivo, transmitida en vivo en ese momento. No es cuestión de ver misas repetidas. Tiene que ser en todo caso una misa transmitida en vivo. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Qué opina de la lluvia de apologetas católicos que surgieron? Pues sí, esa es una de las cosas. En un momento, a lo mejor la reflexión que vamos a leer del documento nos da ocasión para hablar acerca de esto. No voy a hablar de eso en este. Bueno, leeré al menos un párrafo, porque hay una parte que se ocupa justamente de eso. Otra vez, todo tiene luces y todo tiene sombras. Entonces, así como las redes sociales han aportado mucho en el terreno de la fe, pues lo mismo que en cualquier otro ámbito, porque esto pasa en todos los ámbitos, no solo en el religioso. Hay muchos que pues es que ahora cualquiera enciende un teléfono y se pone a hablar lo que quiera. Y sin tener estudios, sin tener una sólida formación, incluso sin estar en plena comunión con el Papa, abren sus canales y dicen lo que quieran y acaban haciendo mucho daño. Y muchas veces es incluso gente bien intencionada, pero la falta de formación los hace decir lo que quieran o lo que crean, que muchas veces esté equivocado. Entonces, cuando no es alguien que realmente tiene una sólida formación, una seria formación, es muy, 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 muy arriesgado, muy arriesgado. Muchos de estos canales de supuestos apologetas ni siquiera hacen una apologética realmente de la fe, sino que lo que hacen es tirarse unos a otros, criticarse unos a otros. Y eso cómo jala público. Qué feo que el cotilleo, y qué feo que el chisme, y qué feo que el estar hablando mal unos de otros capte tanto la atención y el interés, todo el morbo de ver ahora quién habla mal de quién. Y realmente no son canales de apologética, son canales en los que se critican unos a otros, y eso no trae ningún bien a nadie. Al contrario, va creando animadversión, va creando odio. Es algo que pasa también en tantos grupos de apologética en las redes sociales, supuesta apologética, porque tampoco es apologética. Defender la verdad de la fe tiene que tener el propósito de ayudar a quien esté en el error a encontrar la verdad para lograr su conversión. Pero muchos de los supuestos grupos de apologética en las redes sociales lo que hacen es simplemente estar criticando y criticando y criticando y criticando a nuestros hermanos separados, mofándose y mofándose y mofándose y mofándose. Y si tú te metes a esos grupos vas a ver una publicación de apologética seria, donde bien se articula un punto de la fe, sus argumentos bíblicos, históricos, de tradición del magisterio, y contra ese solo te vas a encontrar 99 que es la misma historia trillada, que el diezmo y que los pastores, que el diezmo y que los pastores, que el diezmo y los pastores. Te digo, todo tiene luces y sombras, y eso es algo que le está haciendo mucho daño a la iglesia, porque le está haciendo mucho daño a muchos de sus hijos. A muchos de sus hijos. Te digo, en la actualidad cualquiera enciende un teléfono, se mete a un coche y se pone a decir lo que quiera, sin mayor credencial, sin mayor formación, simplemente porque dice lo que quiera. Y eso no siempre hace bien. Creo sinceramente que está haciendo más mal que bien. Y lamentablemente, ahora, mucha de la apologética seria consiste en defender la fe de los mismos católicos mal formados que dicen lo que quieren. Y pues eso no está bien. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que queremos reflexionar aquí. Despídete, Bueno. Y entonces continuamos con el siguiente tema que tenía yo escogido para esta reflexión, que si quieren luego hacemos otra emisión y reflexionamos sobre otros puntos de este documento tan importante, planteado sobre nuestra participación en las redes sociales, entendiendo nuestra participación como hijos de Dios, lo cual implica una responsabilidad gravísima. Las personas buscan a alguien que pueda orientarles y darles esperanza. Están hambrientas de guía moral y espiritual, pero a menudo no la encuentran en los lugares tradicionales. En nuestros días es común dirigirse a los influencers.
Individuos que consiguen y mantienen un gran número de seguidores. Adquieren así mayor visibilidad y logran inspirar y motivar a los demás con sus ideas o experiencias. El éxito de un influente de las redes sociales está ligado a su capacidad para destacar en la inmensidad de la red y atraer a numerosos seguidores. En sí mismo, llegar a ser viral es algo neutro. No tiene automáticamente un impacto positivo o negativo en la vida de los demás. A este respecto, las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Todos deberíamos tomarnos en serio nuestra influencia. No solo existen macroinfluentes con una gran audiencia, sino también microinfluentes. Cada cristiano es un microinfluente y todo cristiano debería ser consciente de su influencia potencial independientemente del número de seguidores que tenga. Al mismo tiempo, debe ser consciente de que el valor del mensaje transmitido por el influente cristiano no depende de las cualidades del mensajero. Todo seguidor de Cristo tiene el potencial de establecer un vínculo, no consigo mismo, sino con el reino de Dios, incluso para el círculo más pequeño de sus relaciones. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, dicen los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hemos de reconocer que nuestra responsabilidad aumenta con el incremento del número de seguidores. Cuanto mayor sea el número de seguidores, mayor debe ser nuestra conciencia de que no estamos actuando en nuestro propio nombre. La responsabilidad de servir a la propia comunidad, especialmente en el caso de quienes desempeñan papeles de liderazgo público, no puede ser secundaria respecto a la promoción de las propias opiniones personales desde los púlpitos públicos de los medios digitales. Atención a esto, es a donde quería llegar. Ser reflexivos, no reactivos. El estilo cristiano debe ser reflexivo. El estilo cristiano debe ser reflexivo, no reactivo. También en las redes sociales. Un ejemplo de ser reactivo. Publicación que ven, le ponen amén, amén, amén. Bueno, es que hay gente que le da risa, pero en muchas de mis publicaciones pongo una leyenda que dice, atención, esto no es una plegaria, por favor no respondas amén. Porque, por ejemplo, a veces anuncio que va a haber el Club de los Búhos esta noche y empiezan a poner amén, amén, amén. Eso es ser reactivo, eso es no pensar lo que se está haciendo. Por no mencionar el mal uso de una palabra sagrada que tiene un uso especial y que no se puede usar indiscriminadamente. Pero ese ponerse a poner amén, 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 ahí tienes un ejemplo de ser reactivo y no reflexivo. Otro ejemplo, y este es un ejemplo muy triste que realmente denota de alguna forma un retroceso humano a nivel personal. Mira, lo digo con cierta ironía, pero también algo tiene de verdad. Una persona reflexiva se expresa con palabras. ¿Quiénes se expresan con dibujos en vez de con palabras? Hay tres. Los cavernícolas, los estudiantes de jardín de niños y los que en lugar de decir nada ponen un corazoncito, unas manitas juntas, una sonrisita, unos ojos virolos. En vez de pensar qué decir, las manitas juntas, la sonrisita, el me gusta. Bueno, a veces yo he puesto aquí, se cancela el programa, estoy en el hospital, 27 me gusta, digo, bueno, pues ¿qué te da gusto que esté enfermo o qué? Si no, pues para darte de baja. Ahí ves precisamente el no pensar, el simplemente reaccionar. Y reacciono como niño de jardín de niños o como cavernícola con un dibujito, digo con todo respeto, pero es la verdad. ¿Que no tenemos capacidad de pensar lo que vamos a decir? ¿Que no tenemos tantita inteligencia para pensar una respuesta y articularla?
en vez de recurrir a esos dibujitos rupestres, pero modernos. ¿Te das cuenta? Entonces eso denota un retroceso humano a nivel personal. No a nivel general, porque no todo el mundo hace eso, pero son muchos los que responden así. O sea, simplemente alguien pone el anuncio, les comento que mi papá acaba de fallecer. Y si no ves los me gustas, que dices, oye, pero ¿cómo pones me gustas si está poniendo que se acaba de morir su papá? Y seguramente todos hemos visto de esas publicaciones y ese tipo de respuestas. Y si no es esto, son las manitas juntas. ¿Qué no sabes expresar un pésame que tienes que poner unas manitas juntas? ¿Qué no piensas lo que te está diciendo que le pones un me gusta? Ahí es cuando las redes sociales se usan mal para comunicar. Por eso aquí dice, hay que ser reflexivo, no reactivo. El estilo cristiano debe ser reflexivo, no reactivo, también en las redes sociales. Ahora, va más allá esta cuestión de la reacción, no solamente esa reacción inmediata de poner un símbolo o poner un amén, sino también el que sin pensar de inmediato contesta cosas que no debe contestar. Muchas veces agresiones. El estilo cristiano debe ser reflexivo, no reactivo, también en las redes sociales. Por tanto, todos debemos tener cuidado para no caer en las trampas digitales que se esconden en contenidos diseñados expresamente para sembrar el conflicto entre los usuarios, provocando indignación o reacciones emocionales. Hay gente que tiende a la trampa, echa el anzuelo, precisamente para provocar un pleito, precisamente para picar, y que alguien comience y que alguien le conteste y de repente se haga un pleito entre desconocidos además. Entre desconocidos además. Ni siquiera se conocen y se están peleando. Y después de ese pleito que se van a aventar ahí en una publicación de una red social, en la vida se van a ver, pero ya se pelearon. O sea, ¿no es estúpido eso? Atención a esto. Atención a esto. Debemos estar atentos a no publicar y compartir contenidos que puedan causar malentendidos, exacerbar la división, incitar al conflicto y ahondar los prejuicios. Ahondar los prejuicios, te digo, en esos disque grupos de apologética, y si me expulsan de uno lo siento. Ese dale y dale que dale con que el diezmo y el pastor y que el diezmo del pastor y se burlan y ya no les dicen evangélicos, quién sabe qué apodo ridículo les pusieron. En vez de orar, fíjate, hay veces que es Viernes Santo. En el Viernes Santo, que en la liturgia de la Pasión del Señor, en la oración universal, pedimos hasta por los que no creen en Dios. Y en pleno Viernes Santo hay quien está criticando y criticando y criticando a nuestros hermanos separados. Comienza enero, la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Y están dale y dale y dale que el pastor y que el diezmo y que los evangélicos y no sé qué, dale y dale y dale y dale. Esa no es una actitud cristiana, pero para nada. En lugar de estar rezando por su conversión, estás criticándolos, estás burlándote de ellos y lo publicas para que más gente se burle de ellos colgándose de tu burla. Esa no es una actitud cristiana para nada y tampoco es una actitud apologética. Porque burlándote de ellos, aparte a sus espaldas en un grupo de católicos, ¿en qué ayudas a su conversión? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Qué de bueno trae tu publicación? Si vas a publicar algo, tiene que provocar un bien. Si no va a provocar un bien, no lo publiques. Ese es un criterio moral fundamental. Si lo que vas a decir no hace bien, cállatelo. Si lo que vas a decir no hace bien, no lo publiques. Y menos si lo haces con el afán precisamente de ahondar prejuicios, de causar malentendidos, de exacerbar la división, de incitar al conflicto. Es mucho peor que caer y enredarse en eso, tú mismo instigar todas estas cosas. Por desgracia, la tendencia a dejarse llevar en las discusiones acaloradas y a veces irrespetuosas es común en las interacciones en línea. Todos podemos caer en la tentación de buscar la paja en el ojo de nuestros hermanos y hermanas, lanzando acusaciones públicas en las redes sociales, fomentando divisiones en la comunidad eclesial o discutiendo sobre quién es el más grande entre nosotros, como hicieron los primeros discípulos. El problema de la comunicación polémica y superficial y por tanto divisiva es especialmente preocupante cuando procede de los líderes de la iglesia, obispos, pastores y destacados líderes laicos.
que ahora son los héroes de muchos para estar pegándole al Papa, que porque el obispo dijo, y que el obispo dijo, y que el obispo dijo, bueno, pues si perteneces a la diócesis del obispo, haz lo que el obispo te está diciendo, pero si no perteneces a su diócesis, haz lo que dice tu obispo. Un puñado de obispos que están en contra del Papa y la gente se alía con ellos. ¿Qué es eso? Pero ellos lo provocan los obispos con esas actitudes. Y no solamente ellos, también los sacerdotes. Algunos han tenido ya que ser censurados por sus obispos o por sus superiores de sus órdenes religiosas, precisamente por todo el daño que han estado causando, poniendo a la gente en contra de la iglesia misma, a través de las redes sociales. Y no solo ellos también. Hay algunos laicos que pues también han provocado divisiones, han provocado odio al Papa, rechazo a los obispos, desobediencia, han fomentado la desobediencia, han provocado la división. El problema de la comunicación polémica y superficial y por tanto divisiva, dice el documento, es especialmente preocupante cuando procede de los líderes de la Iglesia, obispos, pastores y destacados líderes laicos. Estos no solo causan división en la comunidad, sino que también autorizan y legitiman a otros a promover un tipo de comunicación similar. Ante esta tentación, a menudo la mejor línea de acción es no reaccionar. Atención a esto, es de lo más importante que este documento dice. O reaccionar con el silencio para no dignificar esa falsa dinámica. Mejor no te metas. No le des valor a lo que no tiene. ¿Para qué te enfrascas en tratar de aclarar una necedad? No hay que darle perlas a los cerdos. Eso lo dijo Jesús. Mejor se puede afirmar con seguridad que este tipo de dinámica no ayuda, al contrario, causa gran daño. Así pues, los cristianos están llamados a mostrar otro camino. Como ves, es un documento fantástico, esta reflexión titulada Hacia una plena presencia, emitida por el Dicasterio para la Comunicación y además recién salido del horno, porque fue emitido justamente el domingo de Pentecostés. Firma Paolo Ruffini, que es el prefecto, y el secretario Lucio Ruiz. En verdad, léelo, está en la página del Vaticano, por supuesto, búscalo en tu buscador favorito, ponle ahí Dicasterio para la Comunicación hacia una plena presencia, y por fuerza lo vas a encontrar. Léelo, y yo, como te digo, planeo hacer una serie en la que le iré dando lectura a todo este documento, porque realmente incide en algo que a todos nos toca, a todos existimos en las redes sociales, de forma inevitable y de forma deliberada y decisiva muchos de nosotros. Entonces hay que saber conducirnos, comportarnos, interactuar, no interactuar, convivir y vivir a través de las redes sociales como buenos hijos de Dios. Y para eso sirve precisamente este documento. No negarás que ha sido un tema verdaderamente apasionante porque a todos nos toca, hasta la médula. Entonces, claro que nos interesa y seguramente que es un programa que ha causado también mucho interés y que causará mucho interés al que lo vea, así que por favor compártelo, porque vale la pena saber todo esto. Es de esas cosas que ahí ves a la iglesia precisamente actuando como madre y maestra en el mundo que nos toca vivir. Siglo XXI, redes sociales, un documento fabuloso, fabuloso, que le agradecemos a las autoridades de la Santa Sede, por supuesto. Es el momento de despedirnos ya, así que buenos a la despedir el programa. Pues amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que el programa va a estar disponible mañana en su formato grabado y también está disponible a partir de mañana en audio, en podcast. Búsquenlo en su aplicación de podcast favorito para que lo puedan volver a escuchar. Compártanlo, reflexionen sobre todo esto, busquen el documento, léanlo con calma, léanlo en sus grupos apostólicos, tráiganlo a sus juntas de consejo parroquial. Vale la pena reflexionar sobre todo esto. Y ahí dice cómo ser. Y algo bien importante, dice cómo no ser, cómo no es un hijo de Dios en las redes sociales, cómo no se comporta un hijo de Dios en las redes sociales. Lo dice con todas sus letras, así que no puede quedar duda, no puede quedar duda. Pues bien, muchísimas gracias a todos por su compañía esta noche, que Dios los llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.
Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.